Hace unos días se ha hecho muy popular la pelea que tiene Omni-Man contra Metro-Man, y hay demasiada gente que está en contra, o a favor del resultado, que si Omni-Man fue nerfeado, o que si debió ganar Metro-Man, así que, hoy, en un nuevo video de peleas cabronas, voy a dar mi opinión sobre quién ganaría entre el Viltrumita que traicionó a su imperio, versus el ex guardián de Metro Ciudad. Antes de empezar con el video, toca aclarar unas cosas. 1. El debate se tomará del momento de cada personaje visto en el video, o sea, quiero decir que es el Nolan de las primeras temporadas, no cuando lo coronaron, ya que los Viltrumitas tienen como un Zenkai cada vez que pelean a muerte o quedan destrozados y sobreviven. El ejemplo perfecto es Invencible, que pasó a ni siquiera darle pelea a Nolan hasta llegar a matar a Conquest, que en teoría es más fuerte que Nolan. Y 2. No se sabe la fuerza máxima de Metroman, ya que no llegó a demostrar hazañas de fuerza, resistencia, o experiencia en combate, solo velocidad, y lo único que tenemos para basarnos es Titán, una versión inferior, sin la experiencia de Metroman. Entonces algunas de las mejores hazañas de Titán serán potenciadas para Metroman. Ya con eso aclarado, empecemos con las estadísticas de cada personaje. ¿Quién no conoce a este papucho de Megamente? Una de las copias más famosas de Superman y, sin duda, uno de los personajes más queridos de la película. Pero dejando los elogios de lado, veamos qué tan impresionantes son realmente sus estadísticas. Aunque Metroman no tiene tantas demostraciones de fuerza como otros superhéroes, sus poderes son similares a los de Titán, quien fue capaz de lanzar rascacielos. Esto sugiere que Metroman podría mover millones de toneladas sin demasiada dificultad. Ahí es donde Metroman viene a destacar sobre Omni-Man. Su velocidad es brutal, ya que el man tuvo una crisis existencial, fue a ver a Megamente, se leyó varios libros, se fue a reflexionar, y de ahí volvió para seguir con la farsa. ¿Y sabes cuánto duró eso en velocidad normal? Y lo peor es que la cámara lo captó en 2 lugares a la vez, que simplemente de ir hasta allá tendría que ir más rápido que el sonido, pero no, el cabrón tuvo su momento canónico en todo lo que duró ese frame, o sea, el man podría comer, dormir, ir al baño, y leerse un libro hasta llegar hacia Megamente, y aún así, que lo capture la cámara en 2 lugares a la vez, haciendo parecer que el tiempo se detuviera. Eso definitivamente lo deja cercano a la velocidad de la luz. En cuanto a resistencia, Metroman es un caso bastante curioso. Aunque la película nunca muestra sus límites reales, podemos usar a Titán como referencia. Titán fue capaz de soportar explosiones masivas, impactos contra edificios y una enorme cantidad de destrucción sin sufrir daños aparentes, y considerando que Metroman dominó estos poderes durante toda su vida, es razonable asumir que su resistencia era incluso superior. En otras palabras, derribar a Metroman requeriría mucho más que simples ataques capaces de destruir edificios o arrasar una ciudad. En cuanto a experiencia, Metroman pasó años enfrentándose a Megamente y a todos los inventos que este creaba para derrotarlo, desde armas avanzadas hasta enormes robots. Metroman tuvo que lidiar con todo tipo de amenazas, lo que le permitió dominar por completo sus poderes y ganar una gran experiencia en combate. Aunque siendo realistas, Metroman nunca tuvo un gran adversario como el que se va a enfrentar a continuación. Omni-Man, el héroe que durante años fue visto como el protector más grande de la Tierra, padre de familia, guerrero Viltrumita y dueño de uno de los bigotes más reconocibles de la animación, pero detrás de esa imagen se escondía una historia mucho más complicada. Veamos sus estadísticas. La fuerza de Omni-Man queda clara desde sus primeras apariciones. Derrotó a los guardianes del globo por sí solo, detuvo un meteorito capaz de amenazar la Tierra, y durante su combate con Invencible lo lanzó a través de edificios y enormes distancias con una facilidad aterradora. Pocas veces la serie muestra a alguien capaz de igualar su fuerza bruta. En cuanto a velocidad, Omni-Man es increíblemente rápido, ha demostrado ser capaz de viajar desde la Tierra hasta el espacio en cuestión de segundos, cruzar enormes distancias en muy poco tiempo e incluso desplazarse entre planetas. Además, durante sus combates puede seguir el ritmo de otros Viltrumitas y reaccionar a amenazas que para la mayoría de seres serían imposibles de percibir. La resistencia de Omni-Man es una de sus mayores fortalezas. Fue capaz de soportar el ataque combinado de los guardianes del globo durante su enfrentamiento, sobrevivió a explosiones masivas y continuó luchando tras recibir golpes de enemigos con una fuerza extraordinaria como lo es Inmortal. A lo largo de la serie, demuestra una y otra vez que se necesita una cantidad enorme de poder para siquiera ralentizarlo.
La experiencia de Omniman es, sin duda, una de sus mayores ventajas. Durante siglos luchó como guerrero Viltrumita, participando en incontables batallas y enfrentándose a rivales de todo tipo como los Flaxanos o los Rognar. Gracias a ello, no solo posee una gran fuerza, sino también el conocimiento y la disciplina de alguien que lleva toda una vida combatiendo. Listo, ya sabemos las estadísticas de cada uno, solo faltaría ponerlos en el mismo escenario del video, o sea Metro Ciudad, y ya, con todo listo veamos cómo lo plantearía yo, y les dejo en la descripción cómo lo planteo Temateuch Flames, que por cierto, los vídeos que hace son muy buenos, en la descripción les dejo para que vean el video original. Yo plantearía este combate en una Metro Ciudad completamente destruida, donde únicamente quedan Metro Man y Omniman. En este escenario, Nolan probablemente atacaría primero en cuanto viera a Metro Man, ya que lo consideraría una amenaza para su misión. Sin embargo, aquí aparece el primer problema para Omniman: los reflejos y la velocidad de Metro Man. Es muy probable que Nolan ni siquiera lograra conectar los primeros golpes. Y a diferencia de lo que ocurría con Megamente, Metro Man tendría motivos para tomarse esta pelea mucho más en serio. La mayor ventaja de Metro Man siempre ha sido su velocidad. Y aunque Omniman ha demostrado poder desplazarse a velocidades absurdas, normalmente necesita recorrer una distancia para alcanzarlas. Metro Man, por otro lado, parece poder moverse a velocidades extremas prácticamente cuando quiere. Y esto nos lleva a otro punto interesante. Omniman ya tuvo problemas enfrentándose a un velocista. Durante la batalla contra los Guardianes del Globo, Red Rush fue capaz de complicarle enormemente las cosas. A pesar de la enorme diferencia de fuerza entre ambos, su velocidad le permitió golpear a Nolan múltiples veces y dañarlo considerablemente antes de que fuera detenido. Porque seamos sinceros, durante gran parte de la película Metro Man jamás vio a Megamente como una amenaza real, la mayoría de las veces simplemente jugaba con él. Pero Omniman no es Megamente. Y aquí es donde la pelea empieza a inclinarse. Sí, Omniman tiene más experiencia, y sí, probablemente también tenga una ventaja en fuerza física. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿De qué sirve tener más fuerza o más experiencia cuando ni siquiera puedes alcanzar a tu rival? Ahora imagina un escenario parecido, pero con alguien mucho más poderoso. Un personaje que no solo supera ampliamente a Red Rush en velocidad, sino que también posee una fuerza y una resistencia muy superior. La situación para Omniman se volvería extremadamente complicada, pero aquí existe un pequeño paréntesis. ¿Qué pasaría si Omniman encontrara a Metro Man antes de destruir Metro Ciudad? En ese caso, Nolan tendría una oportunidad mucho más real de ganar. La razón es simple: Metro Man podría cometer el mismo error que cometió durante años con Megamente: subestimar a su rival. Si Metro Man decide jugar con Omniman, bromear o no tomarse la pelea en serio, Nolan podría aprovechar esa confianza excesiva para conectar golpes decisivos. Y considerando la diferencia de experiencia entre ambos, esa sería una oportunidad que Omniman no desaprovecharía. Sin embargo, esa ventaja solo existiría al principio. Porque en el momento en que Metro Man entendiera que está frente a una amenaza real, la pelea cambiaría por completo. A partir de ese punto, la diferencia de velocidad sería demasiado grande como para ignorarla. Omniman podría ser más fuerte, podría tener más experiencia, pero ninguna de esas ventajas importa demasiado si no puede golpear a su oponente. Por eso, aunque considero que Omniman tiene posibilidades en ciertos escenarios, especialmente si Metro Man baja la guardia, creo que la mayoría de las veces el resultado sería el mismo. Y con esto, el ganador del combate es Metro Man. Y bueno, si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video. Ahora quiero saber su opinión: ¿realmente gana Metro Man, o creen que Omniman tenía alguna forma de llevarse la victoria? Los leo en los comentarios. Si les gustó el video, pueden apoyarme con un like y una suscripción, y nos vemos en otro video de peleas cabronas. Bye bye.